Hay una pregunta que la mayoría de creyentes nunca se atreven a formular en voz alta, una pregunta que, si se pronuncia en ciertos círculos religiosos, puede generar incomodidad, juicios apresurados o incluso rechazo. Y sin embargo, es una de las interrogantes más profundas que atraviesa la experiencia humana y espiritual de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué hay hombres y mujeres que nunca se casan? ¿Por qué existen almas que atraviesan la vida entera sin experimentar el matrimonio, sin formar una familia tradicional, sin cumplir lo que la sociedad y a veces la propia Iglesia considera el camino normal o esperado? Pero aquí está el detalle que casi nadie ha notado. La Biblia no guarda silencio sobre esto. Al contrario, las Escrituras están llenas de referencias, enseñanzas y personajes que vivieron esta realidad de forma intencional, profética y espiritualmente significativa. Lo que sucede es que estas verdades han sido enterradas bajo capas de tradición, interpretación cultural y doctrina institucional. Y hoy vamos a desenterrarlas, porque lo que voy a compartir contigo no es una opinión personal ni una reflexión superficial. Es el resultado de años de investigación bíblica, análisis histórico y confrontación con textos que rara vez se predican desde los púlpitos. Es una verdad que ilumina algo que casi nadie se detiene a observar: que la soltería, cuando es vivida con propósito espiritual, no es una condición de segunda clase, ni un castigo divino, ni una señal de incompletud. Es, en muchos casos, un llamado sagrado. Y ese llamado tiene un nombre en las Escrituras, tiene una identidad, tiene una misión, tiene un poder que la cultura moderna ha olvidado por completo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí podría transformar no solo tu manera de entender la Biblia, sino también tu manera de entenderte a ti mismo, o a alguien cercano a ti, o a esa parte de tu vida que nunca has sabido cómo nombrar. Vamos a comenzar donde todo empieza, en las palabras del propio Cristo. Mateo 19:12. Un versículo que millones de cristianos han leído de pasada sin detenerse realmente en lo que está diciendo. Un versículo que, cuando se estudia con profundidad, revela una de las enseñanzas más revolucionarias y menos comprendidas de Jesús. Aquí está: porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lee esas palabras de nuevo, despacio, porque lo que Jesús está diciendo aquí no es metafórico, no es poético, es literal y es profundo. Jesús identifica tres tipos de personas que viven sin casarse, tres categorías distintas, cada una con su propia naturaleza, su propia razón de ser. Y la tercera categoría, la que más nos interesa aquí, es la más poderosa: aquellos que voluntariamente eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Espera un momento. Jesús está diciendo que hay personas que renuncian al matrimonio no por incapacidad, no por rechazo social, no por trauma o miedo, sino por un propósito espiritual superior. Sí, exactamente eso. Y luego agrega algo inquietante: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esa frase no es casual, es una advertencia, es una declaración de que no todos pueden comprender esta verdad, que no todos están preparados para recibirla, que existe un nivel de comprensión espiritual que solo algunos alcanzan, y que esos algunos son precisamente aquellos a quienes este mensaje está dirigido. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Jesús mismo vivió esta realidad. Jesús nunca se casó, y no fue por falta de oportunidad, no fue por incapacidad. Fue por diseño divino. Fue porque su misión en la tierra requería una entrega total, una consagración absoluta, una libertad que el matrimonio, hermoso y sagrado como es, no podía permitir en su caso específico. Y si Jesús eligió ese camino, ¿qué nos dice eso sobre el valor espiritual de la soltería con propósito? Pero antes de responder esa pregunta, necesitamos entender algo más profundo, algo que la historia eclesiástica intentó ocultar durante siglos, algo que tiene que ver con el apóstol Pablo, con los primeros cristianos y con una doctrina que fue deliberadamente suprimida porque amenazaba el orden social y el control institucional. Porque lo que estás a punto de descubrir es que la Iglesia primitiva no solo respetaba la soltería espiritual, la consideraba superior al matrimonio. Y eso cambia todo. Retrocedamos en el tiempo,
año 50 decimata de Cristo, aproximadamente. El apóstol Pablo escribe su primera carta a la iglesia de Corinto. Una comunidad joven, apasionada, pero llena de confusión doctrinal y desorden moral. Y en medio de esa carta, Pablo dedica un capítulo completo, el capítulo 7, a abordar un tema que nadie esperaba, el matrimonio y la soltería. Y lo que dice es extraordinario. 1 Corintios 7:8. Digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo está diciendo que es bueno permanecer soltero, pero no se detiene ahí. Sigue. Versículo 32-34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Léelo otra vez. Pablo no está condenando el matrimonio, está describiendo una realidad espiritual. El soltero tiene una ventaja en términos de enfoque, libertad y consagración. Porque el matrimonio, hermoso, sagrado, ordenado por Dios, viene con responsabilidades terrenales legítimas: el cuidado del cónyuge, la crianza de los hijos, la administración del hogar, las obligaciones económicas. Todo eso es bueno, todo eso es parte del plan de Dios para muchos, pero también es innegable que divide la atención. El soltero, en cambio, puede vivir con una simplicidad y una concentración que el casado no puede permitirse, puede orar sin interrupciones, puede servir sin restricciones, puede ir a donde el Espíritu lo llame sin tener que consultar con nadie, puede arriesgar su vida por el Evangelio sin poner en peligro a una familia que depende de él. Y los primeros cristianos entendieron esto profundamente. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, antes de que la Iglesia se convirtiera en institución imperial bajo Constantino, había una veneración especial por aquellos que elegían la virginidad consagrada. No porque el matrimonio fuera malo, sino porque la soltería con propósito era vista como un llamado profético, una señal del reino venidero, un testimonio viviente de que el alma humana fue creada para algo más que la reproducción biológica. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia primitiva, escribió: «La virginidad es el camino más cercano al cielo». Cipriano de Cartago dijo: «Los vírgenes son la flor del árbol de la Iglesia». Orígenes, en su comentario sobre Mateo 19, afirmó que quienes renunciaban al matrimonio por el reino de Dios recibían una recompensa espiritual mayor que los casados. Pero aquí está lo que casi nunca se menciona. Esta enseñanza comenzó a ser suprimida, no porque fuera herética, sino porque era peligrosa para el orden social, porque si demasiadas personas elegían la soltería consagrada, ¿quién llenaría las iglesias? ¿Quién pagaría los diezmos? ¿Quién mantendría las estructuras familiares que sostenían la economía y la política de la época? Y así, lentamente, la doctrina de la soltería espiritual fue empujada hacia los márgenes, fue recluida en los monasterios, fue ritualizada, institucionalizada, controlada. Ya no era un llamado libre del espíritu, se convirtió en una vocación religiosa formal, con votos, reglas, estructuras jerárquicas, y la consecuencia de eso fue devastadora. La mayoría de los cristianos comunes dejaron de creer que la soltería podía ser un camino legítimo y poderoso fuera del monasterio, pero la verdad bíblica nunca cambió, solo fue enterrada. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque lo que descubrimos cuando regresamos al texto original, cuando leemos las palabras de Jesús y Pablo sin filtros institucionales, es algo que sacude los cimientos de la teología popular moderna. Aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta: la soltería espiritual es un don, no es un castigo, no es una maldición, no es el resultado de no ser lo suficientemente atractivo, lo suficientemente social, lo suficientemente normal. Es un don soberano del Espíritu Santo, otorgado a ciertas personas con un propósito divino específico. Pablo lo dice explícitamente en 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Lo ves? Pablo llama a la soltería un don de Dios, no una desgracia, no un plan B, un don, igual que el don de profecía, igual que el don de enseñanza, igual que el don de sanidad. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura, incluso dentro de la Iglesia, que no reconoce este don, que no lo celebra, que de hecho lo estigmatiza. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: «¿Todavía no te has casado?
¿Qué estás esperando? ¿Cuántas veces has visto a una mujer soltera de 35 años ser tratada con lástima como si su vida estuviera incompleta? ¿Cuántas veces has escuchado sermones que presentan el matrimonio como el único camino válido hacia la madurez espiritual y la bendición de Dios? Esto es lo que la cultura ha hecho. Ha convertido el matrimonio en un ídolo y en el proceso ha marginalizado, invalidado y avergonzado a aquellos que llevan el don de la soltería. Pero escucha esto con atención. Jesús nunca se casó. Pablo nunca se casó. Juan el Bautista nunca se casó. María y Marta de Betania probablemente nunca se casaron. El profeta Jeremías recibió la orden directa de Dios de no casarse. ¿Son estas personas de segunda clase? ¿Son incompletas? ¿Les faltaba algo? Por supuesto que no. Al contrario, cada uno de ellos cumplió un propósito divino que requería precisamente esa libertad, esa soledad consagrada, esa capacidad de moverse sin ataduras. Y es aquí donde debemos hacer una pausa y reflexionar honestamente, porque tal vez tú que estás leyendo esto eres una de esas personas. Tal vez has pasado años sintiéndote culpable por no desear el matrimonio con la intensidad que otros dicen que deberías sentir. Tal vez has sido presionado, juzgado, cuestionado. Tal vez has llegado a creer que algo está mal contigo. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Lo que el mundo llama soledad, Dios puede estar llamando consagración. Lo que la cultura llama fracaso, Dios puede estar llamando propósito. Lo que la Iglesia institucional llama incompletud, Dios puede estar llamando un don. Y si ese es tu caso, necesitas escuchar esto. No estás roto, no estás maldito, no estás fuera del plan de Dios, estás exactamente donde Él te necesita. Pero para entender completamente el peso de esta verdad, necesitamos sumergirnos más profundo en las Escrituras. Necesitamos investigar lo que realmente dice el texto original. Necesitamos confrontar las interpretaciones que nos han enseñado con lo que los primeros discípulos realmente creían. Porque lo que estás a punto de descubrir es que la Biblia no solo valida la soltería espiritual, la exalta. Volvamos al pasaje central, Mateo 19, 10, 12. El contexto es crucial. Jesús acaba de enseñar sobre el matrimonio y el divorcio. Ha elevado el estándar de la fidelidad matrimonial a un nivel tan alto que los discípulos quedan atónitos y dicen algo revelador. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Espera. Los discípulos están sugiriendo que si el matrimonio es tan exigente, tan permanente, tan sagrado, tal vez sea mejor no casarse. Y Jesús no los reprende. No les dice, no, no, ustedes no entienden, todos deben casarse. Al contrario, les responde con la enseñanza sobre los eunucos. Ahora bien, la palabra griega que se usa aquí es eunouchos. En el contexto del primer siglo, un eunuco era típicamente un hombre castrado que servía en las cortes reales o en funciones religiosas, pero Jesús expande radicalmente el significado del término. Identifica tres categorías: los que nacieron así del vientre de su madre, personas con condiciones físicas o psicológicas que naturalmente no experimentan atracción sexual o deseo de matrimonio. Hoy podríamos incluir aquí a personas asexuales o aquellas con diferencias biológicas que hacen que el matrimonio tradicional no sea una opción natural para ellas. Los que fueron hechos eunucos por los hombres, literalmente, aquellos castrados por razones sociales, políticas o religiosas. En el mundo antiguo esto era común, pero también podemos entender aquí a quienes fueron forzados a la soltería por circunstancias externas, persecución, esclavitud, opresión. Los que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esta es la categoría revolucionaria. Personas que voluntariamente renuncian al matrimonio y la sexualidad, no por incapacidad, sino por elección espiritual, por consagración, por misión. Y Jesús termina diciendo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esa frase en griego es odinamenos chorein choreito. Literalmente, el que tiene capacidad de contener esto, que lo contenga. Es una advertencia de que esta enseñanza no es para todos, no porque sea secreta, sino porque requiere un nivel de madurez espiritual y llamado específico. No todos están llamados a la soltería, pero algunos sí, y esos algunos deben reconocer su llamado sin vergüenza. Ahora, avancemos a 1 Corintios 7. Este capítulo es uno de los más malinterpretados del Nuevo Testamento. A menudo se lee como si Pablo estuviera simplemente tolerando el matrimonio como un mal menor para evitar la inmoralidad.
Pero eso es una lectura superficial. Pablo está estableciendo un principio teológico profundo. El matrimonio es bueno, pero la soltería consagrada es mejor para quienes tienen ese don. Versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Mejor, no igual, mejor. ¿Por qué? Porque como Pablo explica en los versículos 32-35, el soltero puede servir al Señor sin distracción, puede vivir en constante devoción al Señor sin impedimento. Y aquí está algo que casi nunca se menciona. En el griego original, la palabra traducida como sin impedimento es aperispastos, que significa sin ser arrastrado en diferentes direcciones. Es la imagen de alguien que puede caminar en línea recta hacia su destino sin ser jalado hacia los lados por múltiples obligaciones terrenales. Esa es la libertad espiritual de la soltería consagrada. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Esta enseñanza no fue popular entre los líderes religiosos posteriores. De hecho, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, comenzó un proceso de institucionalización del matrimonio como norma universal. ¿Por qué? Porque un imperio necesita ciudadanos, necesita trabajadores, necesita soldados, necesita familias que produzcan la próxima generación de contribuyentes y fieles. Y así, lentamente, la doctrina de la soltería espiritual fue siendo marginada, excepto en contextos monásticos controlados. Agustín de Hipona, uno de los padres más influyentes de la Iglesia occidental, enseñó que la virginidad era superior al matrimonio, pero al mismo tiempo contribuyó a la creación de una teología del pecado sexual que hacía que cualquier deseo erótico fuera visto con sospecha. Esto distorsionó la enseñanza de Pablo, convirtiéndola en una negación del cuerpo en lugar de una consagración del espíritu. Y así llegamos a la Edad Media, donde el celibato se convirtió en obligatorio para el clero, no por razones espirituales, sino por razones económicas, para evitar que las propiedades de la Iglesia fueran heredadas por hijos de sacerdotes. ¿Ves cómo la verdad fue torcida? ¿Ves cómo una doctrina bíblica poderosa fue manipulada para servir a intereses institucionales? Pero la verdad permanece, y es esta: la soltería espiritual es un llamado legítimo, poderoso y profético. No es para todos, pero para aquellos que lo reciben es un don que les permite servir al reino de Dios con una intensidad y libertad que el matrimonio, por hermoso que sea, no puede ofrecer. Y lo más importante, Jesús mismo lo vivió, y lo validó, y lo enseñó, porque la pregunta no es ¿por qué hay personas que nunca se casan? La pregunta correcta es ¿qué propósito divino están cumpliendo esas personas? Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Porque lo que viene a continuación no es solo teología, es identidad, es destino, es revelación. Hay algo que los profetas del Antiguo Testamento entendieron, algo que la Iglesia moderna ha olvidado casi por completo. La soltería puede ser un acto profético. No es solo una preferencia personal, no es solo una conveniencia, es un signo visible del reino de Dios. Es una declaración viviente de que existe una realidad más alta, más profunda, más eterna que las estructuras temporales de este mundo. El profeta Jeremías recibió la orden directa de Dios de no casarse, no como castigo, sino como mensaje. Dios le dijo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías 16:2. ¿Por qué? Porque Jeremías vivía en una época de juicio inminente. Su vida entera era una señal de que el sistema existente estaba por colapsar. Casarse y tener hijos habría enviado el mensaje equivocado, que la vida podía continuar normalmente. Pero no podía. El juicio venía. Y Jeremías, en su soledad, era un testigo viviente de esa realidad. Su soltería no era vacía, era llena de significado, era profecía encarnada. Y aquí está el punto. La soltería espiritual siempre ha sido un signo escatológico, es decir, apunta hacia el fin de los tiempos, hacia la consumación del reino de Dios. Jesús mismo lo enseñó. En Mateo 22:30, cuando los saduceos le preguntaron sobre el matrimonio en la resurrección, Jesús respondió: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Piensa en eso. En la eternidad no habrá matrimonio, no porque el matrimonio sea malo, sino porque habrá algo infinitamente mayor, la unión perfecta de todas las almas con Dios. El matrimonio es una sombra, un reflejo,
una anticipación de esa unión eterna, pero no es la realidad final. Y aquí está la revelación impactante. Aquellos que viven en soltería consagrada están viviendo ya, en esta era presente, una realidad del siglo venidero. Están anticipando proféticamente el estado eterno de la humanidad redimida. Pablo lo entendió perfectamente. En 1 Corintios 7, 29, 31 escribe: «Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa». Pablo está diciendo que debemos vivir con una perspectiva eterna, que las estructuras de este mundo, incluyendo el matrimonio, son temporales, y que aquellos que viven sin apegarse a estas estructuras están más cerca de la realidad venidera. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Esta enseñanza no es pesimista, no es negación de la vida, es liberación, es la libertad de amar sin poseer, de servir sin esperar recompensa, de entregarse completamente a la misión de Dios sin las limitaciones que vienen con las responsabilidades familiares. Y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas que vivieron esta libertad con poder asombroso. San Francisco de Asís renunció a su herencia, a su familia, al matrimonio, y vivió en pobreza radical, y desde esa simplicidad transformó el cristianismo europeo, predicando a miles, sanando a enfermos, reconciliando enemigos. Teresa de Ávila, una mujer soltera consagrada, reformó todo el orden carmelita, escribió textos místicos que todavía se leen 5 siglos después y experimentó encuentros con Dios que la mayoría de las personas casadas nunca conocerán. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que resistió al nazismo, nunca se casó, y desde su celda en prisión escribió cartas y reflexiones que siguen inspirando a millones. Corrie ten Boom, soltera toda su vida, escondió judíos durante el Holocausto, sobrevivió a campos de concentración y pasó el resto de su vida viajando por el mundo compartiendo el Evangelio del perdón. ¿Habrían podido hacer lo que hicieron si hubieran estado casados? Tal vez, pero la realidad es que su soltería les dio una movilidad, una audacia y una disponibilidad que les permitió responder al llamado de Dios de maneras que pocos casados pueden. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Por qué la Iglesia moderna casi nunca habla de esto? ¿Por qué la soltería espiritual no se predica desde los púlpitos? ¿Por qué no se celebra a los solteros consagrados con la misma alegría con que se celebran las bodas? La respuesta es compleja, pero parte de ella tiene que ver con esto. La Iglesia institucional, en muchos casos, ha adoptado los valores de la cultura secular en lugar de los valores del reino, y en la cultura secular el matrimonio es un ídolo. Es la culminación de la vida, es la medida del éxito personal, es la garantía de felicidad. Pero la Biblia nunca enseñó eso. La Biblia enseña que Jesús es la culminación, que el reino de Dios es la medida del éxito, que la comunión con Dios es la garantía de plenitud. Y para algunos, no para todos, pero para algunos, esa plenitud se experimenta más profundamente en la soltería consagrada, porque lo que el mundo llama soledad, el espíritu puede convertir en intimidad con Dios. Lo que el mundo llama vacío, el espíritu puede llenar con propósito. Lo que el mundo llama fracaso, Dios puede usar como testimonio. Pero la verdad va aún más lejos, porque no solo se trata de lo que la Biblia dice históricamente, se trata de lo que significa para ti, hoy, en este momento, en tu vida. Vivimos en una era extraña. Por un lado, el matrimonio está en crisis, tasas de divorcio alarmantes, infidelidad normalizada, familias fracturadas. Por otro lado, la presión cultural para casarse sigue siendo inmensa, especialmente en círculos religiosos, y en medio de eso hay millones de personas que no encajan en el molde, que no sienten el deseo ardiente de casarse, que no encuentran a la persona correcta, que simplemente se sienten llamados a algo diferente, y esas personas a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda clase en la Iglesia. Se les dice: «Todavía no has encontrado a la persona correcta». Se les dice: «Tienes que orar más». Se les dice: «Dios tiene a alguien para ti, solo ten paciencia». Y todo eso puede ser cierto para algunas personas, pero no para todas, porque aquí está la verdad que necesitamos escuchar. No todos están diseñados para el matrimonio. Y eso está bien. De hecho, es más que estar bien, es parte del diseño divino,
Pero vivimos en una cultura que no sabe qué hacer con los solteros, especialmente los solteros de más de 30, 40, 50 años, especialmente aquellos que no están buscando desesperadamente. Y aquí está el problema. La Iglesia, en lugar de ofrecer una teología robusta de la soltería, a menudo simplemente replica los valores culturales. Organiza eventos de solteros donde el objetivo implícito es que dejen de ser solteros. Predica sermones sobre el matrimonio como si fuera el único camino hacia la madurez espiritual. Presenta a los solteros como incompletos hasta que encuentren a su media naranja. Pero la Biblia nunca usa ese lenguaje. La Biblia enseña que la plenitud está en Cristo, no en otro ser humano. Y aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Qué pasaría si tu soltería no es un problema que resolver, sino un llamado que abrazar? ¿Qué pasaría si Dios te ha diseñado específicamente para este momento, para esta misión, para esta vida que no puede cumplirse dentro de los límites del matrimonio? ¿Qué pasaría si tu inquietud, tu sensación de no encajar, tu falta de deseo por el camino tradicional, no es rebeldía, sino obediencia a una voz que otros no pueden escuchar? Porque aquí está lo que casi nadie dice. La soltería espiritual no es fácil, requiere una fortaleza interna inmensa, requiere enfrentar la soledad sin escapar hacia relaciones superficiales, requiere construir una identidad que no depende de la validación de un cónyuge, requiere encontrar comunidad, propósito y significado fuera de las estructuras familiares tradicionales. Es un camino estrecho, pero es un camino real y es un camino poderoso. Y si ese es tu camino, necesitas saber esto. No estás solo. Hay una nube de testigos que te precedieron, profetas, apóstoles, mártires, reformadores, misioneros, místicos, hombres y mujeres que vivieron sin casarse y que dejaron huellas eternas en la historia de la fe. Y necesitas saber también que tu vida tiene valor, que tu servicio tiene peso, que tu consagración es vista por Dios, que no eres menos porque no tengas un anillo en el dedo, que no eres incompleto porque no tengas hijos, que no eres un fracaso porque no tengas una familia tradicional. Eres un siervo del Dios vivo, y eso es suficiente. Pero aquí está la otra cara de la moneda, y necesitamos decirla también. Si no tienes el don de la soltería, no intentes forzarlo. Pablo es claro en esto. En 1 Corintios 7:9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. No todos están llamados a la soltería, y está bien. El matrimonio es hermoso, sagrado, ordenado por Dios. Si sientes un deseo profundo de intimidad matrimonial, de compañerismo, de familia, no lo reprimas por alguna idea distorsionada de espiritualidad. Pero aquí está el punto. Cada persona debe discernir honestamente cuál es su llamado, no basándose en la presión cultural, no basándose en las expectativas familiares, no basándose en el miedo a la soledad, sino basándose en la voz del Espíritu y la verdad de las Escrituras. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Estoy viviendo la vida que Dios me llamó a vivir o la vida que otros esperan que viva? Porque esa diferencia lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, algo está resonando en tu espíritu. Tal vez es confirmación, tal vez es inquietud, tal vez es liberación. Pero sea lo que sea, ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque el conocimiento sin acción es estéril. La revelación sin transformación es vacía. Y lo que estás siendo invitado a hacer no es simplemente aceptar una doctrina, es abrazar una identidad, es caminar en una verdad que puede costarte algo. Porque si reconoces que la soltería espiritual es un don y que tú lo tienes, eso significa que dejarás de disculparte, dejarás de sentirte avergonzado, dejarás de permitir que otros definan tu valor basándose en tu estado civil, y eso puede traer conflicto, puede traer incomprensión, puede traer juicio. Tu familia puede no entender, tus amigos pueden insistir en que solo necesitas esforzarte más, tu iglesia puede seguir presionándote para que asistas a eventos de solteros donde te sientes fuera de lugar. Pero aquí está lo que necesitas saber: Dios te ve, Dios te conoce, Dios te ha llamado, y ese llamado es suficiente, es más que suficiente, pero también viene con responsabilidad, porque si has recibido el don de la soltería, no es para que vivas egoístamente, no es para que te aísles, no es para que evites la comunidad, al contrario, es para que te entregues completamente, para que vivas con una generosidad radical, para que sirvas sin medida, para que ames sin reservas, porque aquí está el secreto de la soltería consagrada, no es ausencia de amor, es abundancia de amor.
No es que no puedas amar a una persona de manera íntima y exclusiva, es que estás llamado a amar a muchos de manera sacrificial y generosa. Jesús amó así, Pablo amó así, los grandes solteros espirituales de la historia amaron así, y tú también puedes. Pero para hacerlo necesitas cultivar tu vida interior, necesitas profundizar tu relación con Dios, necesitas llenar tu soledad con su presencia, necesitas convertir tu casa en un altar, tu vida en una oración, tu existencia en un testimonio, y necesitas encontrar comunidad, porque el don de la soltería no es un llamado al aislamiento, es un llamado a una forma diferente de familia, la familia espiritual, la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. Y si tu iglesia no honra tu llamado, si no te da espacio para servir, si no te valora más allá de tu estado civil, tal vez es tiempo de buscar una comunidad que sí lo haga. Porque existen iglesias, grupos, comunidades que entienden el valor de la soltería consagrada, que crean espacio para ello, que lo celebran. Y si no puedes encontrar una, tal vez Dios te está llamando a crearla. Porque aquí está la última verdad que necesitas escuchar. El mundo necesita tu testimonio. Necesita ver que es posible vivir una vida plena, significativa, poderosa sin estar casado. Necesita ver que la identidad humana no depende del romance. Necesita ver que la felicidad no viene de otro ser humano, sino de Dios. Y tú, en tu soltería consagrada, eres un testigo viviente de esa verdad. No desperdicies ese testimonio. No lo escondas, no lo minimices, vívelo con valentía, con gozo, con propósito, porque tu vida importa, tu llamado es real, tu don es poderoso. Y Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando. Llegamos al final de este viaje, pero no con respuestas cerradas, sino con una pregunta abierta, una pregunta que solo tú puedes responder. Aquí está. ¿Vivirás la vida que te han dicho que debes vivir o la vida a la que fuiste llamado? Porque esa es la esencia de todo esto. No se trata solo de matrimonio o soltería, se trata de obediencia, de autenticidad, de valentía espiritual. Se trata de si vas a permitir que la cultura, secular o religiosa, defina tu valor o si vas a permitir que Dios lo haga. Y aquí está lo que he aprendido después de años de estudiar este tema, de hablar con personas que viven esta realidad, de meditar en las Escrituras. La mayoría de las personas no viven la vida que fueron llamadas a vivir, viven la vida que les fue impuesta, viven según las expectativas, según las presiones, según el miedo al rechazo, y el resultado es una existencia mediocre, una fe tibia, un alma inquieta. Pero hay otro camino, el camino estrecho, el camino que Jesús caminó, el camino que los profetas caminaron, el camino que los apóstoles caminaron, es el camino de la obediencia radical, de la consagración total, de la entrega sin reservas. Y para algunos, ese camino incluye la soltería, no como castigo, no como plan B, sino como don, como llamado, como identidad profética. Y si ese es tu camino, necesitas saberlo, necesitas abrazarlo, necesitas vivirlo sin disculpas. Porque el mundo está esperando ver hombres y mujeres que no necesitan el aplauso de la cultura para saber quiénes son, que no necesitan la validación del matrimonio para sentirse completos, que no necesitan seguir el guión tradicional para experimentar plenitud. Está esperando ver personas libres, realmente libres, y esa libertad no viene de hacer lo que quieras, viene de hacer lo que fuiste creado para hacer. Así que aquí está mi invitación final. Detente, silencia el ruido, apaga las voces externas y escucha la voz del Espíritu, escucha lo que tu alma sabe pero que has tenido miedo de admitir, escucha el llamado que ha estado resonando dentro de ti durante años, pero que has ignorado porque no encajaba en el molde, y cuando lo escuches, responde, con valentía, con fe, con obediencia, porque tu vida es demasiado preciosa para desperdiciarla viviendo el sueño de otra persona, y tu llamado es demasiado importante para ignorarlo por miedo al rechazo. Jesús dijo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Lo recibirás? ¿Aceptarás que tu soltería puede ser sagrada? ¿Creerás que Dios te ha diseñado exactamente como eres por una razón? ¿Vivirás con la convicción de que tu vida tiene propósito divino, con o sin un anillo en el dedo? Porque si lo haces, descubrirás algo extraordinario, que nunca estuviste solo, que nunca estuviste incompleto, que siempre fuiste suficiente no porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel y Él no desperdicia nada, ni siquiera, especialmente, tu soltería.
Así que camina en ella, vívela, abrázala, conságrala y observa cómo Dios la usa para su gloria y tu plenitud, porque eso es lo que Él hace, siempre. Pero hay una última pregunta que permanece en el aire, y es esta. ¿Qué verdad sobre ti mismo has estado evitando reconocer porque temes lo que significaría aceptarla? Esa es la pregunta que te acompaña más allá de este video, la pregunta que solo tú puedes responder, la pregunta que puede cambiar todo, y oro para que tengas el valor de enfrentarla, porque en el otro lado de esa pregunta está tu libertad, está tu identidad, está tu destino, y está Dios esperándote con los brazos abiertos.